Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes, tanto acá presencial como virtual. En nombre de la UTN, Facultad Regional Bahía Blanca, les damos la bienvenida a estas dos jornadas que vamos a charlar sobre el tema de potabilización, perdón, no, de salinización, perdón, a través de una planta. Eh, Contamos con la colaboración de unos amigos, la gente de Marea Agua Consultores, en sede central en Puerto Madryn. Bueno, algunos me conocen, otros no, así que me presento rápido. Federico Stultrer, docente de esta casa de estudios y fundador y director técnico de Premio de Ingeniería, que es la consultora que figura ahí acompañando a los chicos de Madrid. Bueno, como les contamos en la presentación, vamos a hacer dos jornadas. La de hoy va a ser una introducción general a lo que es una evaluación y una consideración del proyecto de una planta de salinización de agua de mar. Y el lunes que viene, en el mismo horario, mismo canal, la idea es meternos más en la parte tecnológica, de qué, cuáles son los componentes, cómo funcionan, si bien hoy vamos a tener una pequeña presentación, sobre todo en términos de eficiencia energética y algunos conceptos. La clase, la jornada que viene, el lunes que viene, vamos a trabajar un poquito más o detallar un poquito más en la parte de los componentes en sí de una planta, cómo funcionan y cómo interactúan. Así que listo, como presentación nada más. Omar, te dejo toda el escenario Gracias. para vos. Gracias. Bueno, nosotros en esta primera jornada de factores clave de un proyecto de planta de desalinización de agua de mar, factibilidad económica, ambiental y social, vamos a abordar la evaluación integral de un proyecto de una planta de desalinización. Eh, Como expositores, en este caso, en esta oportunidad, vamos a ser tres, quienes hablan, Omar Rueda, después va a seguir Graciela y después va a venir Mónica. En esta ocasión no van a exponer Agustín y tampoco Norma, más allá que en la última etapa de preguntas y respuestas de parte nuestra, ellos sí deberían intervenir porque seguramente van a haber preguntas que ellos son sean de su especialidad, por decirlo de alguna manera. Lo hicimos de esta manera para no, para que sea un poco más didáctica la charla. Entonces, eh, como los contenidos que vamos a abordar en este objeto de estudio son consideraciones a la gestión de un proyecto de diseño, estructura básica de una planta de desalinización, planificación ambiental y evaluación de impactos, suministro eléctrico y eficiencia energética, cumplimiento de normativas y en la parte final habrán preguntas en las cuales daremos algunas respuestas. Entonces, en esta primera parte vamos a ver consideraciones a la gestión de un proyecto de diseño. En- Primero vamos a hacer como un contexto regional en Patagonia, sur del país, y uno se preguntará por qué estamos nosotros dando esta charla o por qué también a ustedes les interesa escuchar esta charla. Y bueno, porque en nuestro contexto regional, en nuestros territorios, Patagonia y o sur del país, eh, vemos que es un escenario ideal para el desarrollo de proyectos de desalinización. ¿Por qué? Porque hay escasez hídrica. Cada uno en sus ciudades o por experiencia o por noticias saben que en distintas partes del país hay escasez hídrica. Ejemplo, Puerto Madryn. En Puerto Madryn, entre los meses de noviembre y marzo, tiene restringido el uso de agua potable en la vía pública. Desde diciembre hasta fines de febrero, tiene cortes programados cada 3 días del suministro de agua potable. Y después podemos ver, no sé, Trelew, bueno, no quiero hablar puntualmente de alguna ciudad porque a lo mejor me estoy equivocando, pero sabemos que Comodoro de Rivadavia también tiene problemas, que Puerto San Julián también lo tiene, y así, etcétera. Podemos seguir enunciando distintas ciudades de nuestra Patagonia. Hay infraestructura portuaria, esto es algo positivo. ¿Para qué? Si tenemos que ingresar algún equipamiento para
el futuro proyecto tenemos esta estructura portuaria, pero a su vez también para el proyecto en sí de una planta desalinizadora, porque tener una infraestructura portuaria quiere decir que también le hemos ganado espacio al mar y nosotros tenemos que ir hacia el mar para captar el agua de mar, para desalinizarla y también devolverla, el desecho, el concentrado, la salmuera. Se podría utilizar esa estructura ya existente para hacer los sistemas de captación y de desecho. El potencial energético, acá también. ¿Por qué es una ventaja tener potencial energético en este contexto? Bueno, porque todo es energía para los que somos ingenieros, todo es energía y para algunos será la energía es costo, entonces todo es costo, ¿no? Para cualquier proceso necesitamos energía. La Patagonia tiene posibilidad, genera energía más de la que consume, energías convencionales, no convencionales, y tiene más potencial todavía, por ejemplo, hidrógeno verde, que todavía no se ha desarrollado, ¿no? Y hay experiencias previas. En 1989, Puerto Pirámides puso en funcionamiento la primera planta de desalinización para una ciudad en nuestro país. Después vinieron en 2016 Puerto Deseado y Caleta Olivia en el 2020 recién las puso en funcionamiento. Esas son experiencias previas que nosotros deberíamos tomarlas como referencia y ver si hay algunas cuestiones mejorar, que seguramente sí las hay, porque las primeras son eh, las que se han basado, por lo menos con respecto a nuestro país, sin ninguna referencia, ¿no? Em, Pero, ¿qué significa tener una visión integral en un proyecto de desalinización? O también puede ser en cualquier otro proyecto, pero acá como estamos hablando de proyecto de desalinización, ¿cuál es esa visión integral? Bueno, significa que debemos planificar, diseñar, gestionar el proyecto eh, considerando simultáneamente algunos criterios de evaluación. Entre ellos, ¿cuáles? La eficiencia técnica, viabilidad económica, sostenibilidad ambiental e inclusión social. Eficiencia técnica, ¿a qué nos referimos cuando decimos eficiencia técnica? Selección adecuada de las tecnologías, diseño del proceso adecuado, calidad del producto que sería nuestra agua, continuidad operativa o confiabilidad operativa. Con respecto a la viabilidad económica, hacer una evaluación de costos, CAPEX, OPEX, eh, fuentes de financiamiento privado, estatal, mixto, sostenibilidad financiera, que sea que el proyecto sea viable económicamente a largo plazo y accesibilidad para los usuarios, ¿no? Eso también. Sostenibilidad ambiental. ¿A qué nos referimos con eso? Minimizar el impacto sobre el ecosistema. Gestión del residuo salmuera, uso eficiente de la energía y cumplimiento de las normativas. Y en la inclusión social podríamos poner participación de la comunidad, al menos informarla hacerla participar y también informarla con total verdad y certeza del proyecto, equidad en el acceso al agua, generación del empleo para la zona, podríamos decir, y beneficio para el desarrollo social. Si nosotros empezamos a analizar cada uno de los que yo mencioné, vemos que va a afectar casi en forma directa a otras. Por ejemplo, si elegimos mal la tecnología, probablemente la viabilidad económica no nos dé. O si, ¿para qué queremos calidad del agua si no tenemos la continuidad de su producción? O al revés. O así, si analizamos, o la eficiencia energética puede verse afectada por el proceso elegido. Entonces, si hacemos algunos pequeños análisis, van a haber algunos entrecruzamientos que nos va a llevar a decir que todos estos criterios se tienen que analizar en forma conjunta. Ahora vamos a ver un poquito la estructura básica de una planta de desalinización.
la clase, la charla, la jornada que viene, lo vamos a ver un poco en forma más técnica. Esto podríamos decir es casi informativa, ¿no? Una planta de desalinización tiene etapas. La primera etapa es la captación del agua cruda. La segunda etapa o la siguiente etapa es el pretratamiento del agua cruda captada. La siguiente, la ósmosis inversa en sí. Después viene el posttratamiento y ahí podríamos decir que terminaría, pero nosotros también le agregamos lo que sería el sistema de fluente, de la salmuera. ¿Qué vamos a hacer con ello? Con respecto a la captación del agua, hay la captación del agua puede ser a través de sistemas abiertos o de sistemas cerrados. Y siempre se debe analizar el impacto ambiental. Siempre se debe analizar el impacto ambiental. Por ejemplo, acá tenemos en esta, estoy fijándome que no pasarme los tiempos. En esta diapositiva tenemos algunos casos que fueron extraídos de, bueno, ahí abajo está la referencia, la fuente, algunos casos de o unos ejemplos de sistemas de captación, abierta sumergida, captación abierta elevada, abierta directa, un sistema cerrado. ¿Cuáles son las que utilizan acá? No sé, ¿cuál es la que utiliza Puerto Deseado, por ejemplo? Bueno, no utiliza ninguna de estas. Exactamente como esta no utiliza ninguna. ¿Cuál utiliza Caleta Olivia? Tampoco utiliza ninguna de estas. El sistema, por ejemplo, abierto, elevado, podría ser alguno que tuviera un muelle y pues, bueno, pudiera ocupar ese muelle para aprovechar su estructura y hacer la captación y el desecho. Eh, pero bueno, acá en estos ejemplos, más allá que son gráficos, de alguna manera hay que llevar al terreno de la superficie agua y acá lo hacen de distintas maneras. Siempre casi como a través de un vaso comunicante o con algún sistema de bombeo como en la elevada abierta y este otro que es el sistema cerrado, que por ejemplo este sé que con los problemas que tuvieron Puerto Pirámides con su planta desalinizadora, se analizó hacer un sistema parecido a este, el sistema cerrado, unos pozos que lo querían hacer a 200 metros del mar, 80 metros de profundidad, etcétera. Bueno, se analizó eso, no se fue por ese camino, pero sí se lo analizó como alternativa. Con respecto a estos sistemas abiertos o cerrados, todos tienen algunas ventajas o desventajas. De todas maneras, uno tiene que analizar, tendría que analizar cuál es el que conviene en forma integral. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de qué significa cada uno, qué ventajas o desventajas podríamos tener con cada uno de ellos. Bueno, con los sistemas abiertos tenemos más impacto en el ecosistema, vamos a tener problemas con las mareas, vamos a tener, podemos llegar a tener algunos incrustamientos o algunos ensuciamientos. Eh, el agua va a ser de menor calidad, si es de menor calidad la vamos a tener que tratar más, el pretratamiento va a tener que ser mayor. ¿Por qué? Porque no queremos dañar las membranas de osmosis inversa. En principio el sistema más económico y además tenemos mayor facilidad de captación de caudales de agua. Y los sistemas cerrados bueno, necesitan tener una infiltración por parte del mar para llenar o sea, los pozos. El agua es más limpia porque ya tiene como un filtrado en esa infiltración y las temperaturas son más constantes, que también depende de la calidad del agua o qué tratamiento hacerle de acuerdo a la temperatura que tenga el, el agua. Pretratamientos. ¿Cuál es el mejor pretratamiento que hay que hacerle al agua captada? Bueno, en esta otra etapa, ¿cuál es el mejor tratamiento? No hay una respuesta de decir es este, sino que depende de la calidad del agua que se haya captado. Eso se hace estudio, ¿no? Previamente, uno de dónde va a sacar el agua, y de acuerdo a eso se harán
distintos tratamientos, con filtrados o con distintos reactivos. Y acá están más que nada enumerados, pero uno no puede asegurar o decir que va a tener todos estos, algunos de estos o parcialmente estos, ¿no? O cuáles. Entonces, sí van a haber pretratamientos físicos y pretratamientos químicos. Los químicos vamos a necesitar, seguramente en la mayoría de los casos, algún reactivo. Homos inversa, esta parte se va a dar mejor la charla que viene, pero básicamente, y que también Graciela va a tratar un poco en el dispositivo recuperador de energía, pero básicamente es hacer pasar agua de mar con cierta concentración elevada de, de sal por unas membranas y que vamos a obtener algo que se llama permeado, que es el agua que está haciendo acá en color azul en la imagen, con una baja concentración de sal y vamos a obtener otra agua también con mayor concentración de sal de la que entró y esa eh, salmuera tiene, además de mayor concentración, tiene también mucha energía que se debería aprovechar. Entonces, las membranas, estas membranas, necesitan sí o sí bombas de alta presión para producir lo que se llama la ósmosis inversa. Es decir, que las sales queden retenidas y vayan por un camino y el agua con menor concentración de sal vaya por otro camino que va a ser la que se va a utilizar para potabilizar. Previo a esta etapa, bueno, dijimos que teníamos el pretratamiento y nosotros cuando salgamos de acá vamos a lo que sería al post-tratamiento, pero previamente va a haber pueden haber distintos dispositivos recuperadores de energía, que hay de distintos tipos, y que son necesarios para recuperar energía y que sea viable nuestro proyecto desde el punto de vista energético. Y después también la siguiente etapa es el post-tratamiento, que también hay distintos tipos o se le puede hacer distintas cosas al agua o se le pueden agregar distintos reactivos. Por ejemplo, una remineralización, una neutralización, desinfección o una neutralización de pH. Esta foto, por ejemplo, es de la planta de Puerto Deseado donde se hace la remineralización. Bueno, cada una de las fotos han sido reales de alguna parte de algunas de estas etapas. En esta etapa es los tanques de remineralización que tiene la planta de Puerto Deseado. Em, Bueno, sigo yo. ahora sí, ahora sigue Graciela, perdón, sí, no me pasé Eh, antes. bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, podemos ver la siguiente. Omar se va a seguir encargando de pasar las diapositivas. Bueno, el primer paso en un proyecto de una planta de desalinización es la elección del sitio para la planta desalinizadora. Y este es un paso muy crucial para las etapas siguientes, ya sea el diseño, la construcción, el pedido de financiación y la operación de la planta. La elección del sitio es importante y obedece a algunas condiciones, algunos condicionamientos. Por ejemplo, el área tiene que tener una extensión y características apropiadas para albergar todas las estructuras, tanto marítimas como terrestres, de la planta. Hay muchas instalaciones. La toma de agua es ideal que sea en un lugar que no produzca impactos ambientales negativos, hay tuberías, estación de bombeo, estructuras de la instalación principal y sistemas de distribución. En ese sentido, el sitio debería minimizar costos de toda la construcción de las instalaciones y cumplir con las normativas locales, especialmente ambientales, y otras que puedan haber como de urbanismo o de ordenación territorial.
Es muy importante para el éxito del proyecto que se cuente con una aceptación social y para eso una herramienta invaluable es la participación comunitaria y de las partes interesadas desde las primeras etapas del proyecto. En ese sentido, es recomendable la formación de un comité especial que se dedique primero a identificar las partes interesadas, que puede ser, bueno, por supuesto, el gobierno local, la comunidad, pero también partes que puedan ser potencialmente afectadas por la planta. Pensemos en otras actividades, como puede ser la pesca o el turismo, que puedan resultar afectadas por la incidencia de la planta. Entonces, esas serían partes interesadas que pueden ser incorporadas a ese comité especial. Es interesante también definir los términos de referencia, los criterios a considerar, el plazo, el procedimiento a seguir para la selección del emplazamiento más adecuado y la propuesta finalmente de algunos, dos, tres emplazamientos más posibles hasta lograr encontrar el emplazamiento más aceptable desde lo técnico, económico, ambiental y social para reducir costos y reducir riesgos y reducir conflictos a largo plazo. Finalmente, la planta debería estar en un sitio que tenga acceso a la red de alimentación eléctrica o a recursos de energías renovables que también pueden alimentar la planta y a la red de distribución de agua, del agua producida. Y aquí se puede hacer una salvedad, mencionar como una posibilidad y como un ejemplo de que en las etapas iniciales del proyecto es interesante considerar todas las opciones, porque pensemos que está muy bien pensar como un sitio adecuado, un sitio que tenga conexión a red eléctrica o que tenga proximidad a la red de distribución. Pero pensemos en la posibilidad, por ejemplo, de que haya una planta de desalinización que alimente una unidad de reserva. ¿M? Bien podría ser para una de estas localidades que tienen estrés hídrico, que tienen faltante de agua estacional, eh, considerar la posibilidad de, bueno, mismo una reserva. Entonces, ahí se abren más posibilidades, o sea, la planta ya no estaría alimentando directamente una red con una demanda permanente, sino que al alimentar una reserva, bien podría estar alimentada fundamentalmente por energía renovable y simplemente, bueno, alimentar cuando hay energía renovable o no alimentar cuando no se dispone de esa energía renovable. En ese caso, bueno, el proyecto sería claramente un proyecto más verde y en ese sentido tendría más posibilidad de acceder a ciertas fuentes de financiación específicas, ¿no? Como son los proyectos verdes. Eso es simplemente una posibilidad, pero es un ejemplo para decir que, bueno, a la hora de planear un proyecto es interesante plantearse todas las opciones posibles para seleccionar la más viable. Y bueno, podemos pasar a la siguiente, que es esa. Ya está. Ah, Bueno, bien. bien. Bueno, varias de las Eh, creo que es la anterior, Omar, la anterior. Ahí está. Bueno, varias de los pilares de la transición energética, bueno, en particular hay la transición energética, bueno, yo creo que ustedes lo saben, pero bueno, vale la pena recordarlo, que la transición energética es aquel proceso en donde las fuentes de generación de energía y de consumo de energía tienen que cambiar obedeciendo a los objetivos de mitigación del cambio climático a través de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto se hace a través de distintos pilares, distintas herramientas, que sería la utilización de energía renovable, la eficiencia energética, la electrificación, fundamentalmente del transporte, y el hidrógeno verde y sus derivados para aquellos casos en donde la electricidad no es posible o viable.
Concretamente, el hidrógeno verde y sus derivados se producen a través de agua desalinizada. Entonces, el agua desalinizada es una parte importante de ese proceso. Y para que la transición energética sea sustentable, la producción del agua tendría que serlo también, si no entraríamos en una incoherencia. Entonces, esa producción de agua desalinizada para producir eventualmente hidrógeno debería cumplir con minimizar los impactos ambientales y a la vez reducir el consumo energético y utilizar siempre que sea posible energía renovable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Mm? Recordemos que estos proyectos ligados a la transición energética van a tomar cada vez más relevancia en los años venideros. Entonces, bueno, digamos, a medida que vayamos transitando este proceso, bueno, va a haber más necesidad de proyectos de este tipo. Así que sí, ahora sí podemos pasar a la siguiente. Bueno, la planificación ambiental es fundamental para, bueno, para evitar conflictos, sobre todo. Eh, digamos, esto significa pensar en proteger los ecosistemas sensibles. Pensemos que algunas plantas en la Patagonia en particular se encuentran próximas a zonas protegidas. O puede ser que la planta tenga que ser construida en ambientes marinos no abiertos o con poca circulación de agua, y en esos casos es crucial evitar, reducir y compensar los impactos ambientales. Es posible que la planta pueda afectar otras actividades, como las que ya mencionamos, la pesca y el turismo, y en ese caso es importante no producir alteraciones en el paisaje, en el caso del turismo, o alteraciones en la biota, en la biodiversidad marina, que puedan afectar la pesca. Es además importante el cumplimiento de normativas, tanto locales, provinciales o globales. Bueno, hay cuestiones a tener en cuenta, ¿no? A la hora siempre desde las primeras etapas, que bueno, tener en cuenta los lineamientos para un estudio de impacto ambiental o informes ambientales. Ustedes saben que en las distintas provincias hay diferentes lineamientos, ¿no? Algunas solicitan el estudio de impacto ambiental, otras simplemente un informe ambiental, pero bueno, es interesante establecer esos lineamientos desde un principio. Y también, bueno, establecer una línea de base ambiental, eso también es importante, es importante desde las primeras etapas. Eh, y promover el uso de energías renovables también, como ya dijimos. Así que bueno, la siguiente. Bueno, y entonces pasamos a este punto que también es muy importante, que es el suministro energético. La alimentación energética es un factor clave para el funcionamiento continuo, eficiente y sostenible de una planta. Hay que evaluar los recursos disponibles. Si hablamos de una red, bueno, evaluar la red eléctrica existente, su capacidad instalada, su confiabilidad, los costos de conexión, ¿no? Y considerar también la posibilidad de utilizar energías renovables, que puede ser, bueno, ustedes saben que la energía renovable, bueno, ya sea solar o eólica, habrá que complementar cada una de estas energías para el momento en que no se dispongan de ellas. Puede ser disponiendo de dos recursos renovables diferentes o combinarlos en sistemas híbridos, recurso renovable y red, ¿no? De acuerdo con la disponibilidad. Bueno, ahí podemos pasar a la siguiente. Bueno, el, a ver, bueno, a ver, pasemos a la siguiente.
A ver la siguiente. Estaba buscando una que no la estoy viendo. Ah, mira vos, no la encuentro. A ver la siguiente. Esta, buscaba esta. Bueno, cualquier cosa después Sí, volvemos. podemos volver para atrás. Sí. Bueno, el consumo energético. El consumo energético de un proceso de ósmosis inversa, que es el proceso más común en las plantas de desalinización, está entre 3 y 5 kilowatt hora por metro cúbico de agua producida. Hay procesos que tienen más consumo energético, concretamente los de evaporación, pero bueno, estos se usan muy poco, se usan solo en algunos países con energía muy barata. Hay otros procesos como desalinización capacitiva, eh, que requieren aún menos energía específica, pero bueno, la desalinización capacitiva no es adecuada para desalinizar agua de mar. Entonces, bueno, eso es el consumo típico, más o menos 3,7 kWh por metro cúbico de agua producida, pero a eso se llega con sistemas de recuperación de energía, que en las plantas nuevas, todas lo tienen, todas las instalaciones nuevas hacen uso de estos sistemas de recuperación que, bueno, consisten en turbinas que recuperan parte. Ustedes saben que la mayor parte de la energía, el consumo energético es el componente más importante del costo operativo de una planta de desalinización. Las plantas de desalinización tienen alto consumo energético. Y el 70% del mismo es responsabilidad de la presurización del agua de alimentación para poder pasar por las membranas. Entonces, una manera de recuperar energía es unas turbinas especiales que son accionadas por la corriente de desecho de salmuera, que todavía sale con una presión considerable, como para que no se necesite tanta presión para el agua de alimentación. Y bueno, hay otros sistemas también que son intercambiadores de presión. Bueno, gracias a estos sistemas de recuperación es que se llega a ese consumo que es el que se ve en la anterior, ¿no? En la diapositiva anterior. Si pasamos a la diapositiva anterior. Mm, Bueno, bueno, no importa. Está bien, vamos a esta. Bueno. Las plantas de la Patagonia tienen todas sistemas de recuperación de energía, aún la de Puerto Pirámides, que es la más antigua. La anterior estaba bien. Bueno, la utilización de energía renovable. En el mundo las plantas de desalinización que utilizan energía renovable por lo general utilizan energía solar o eólica. ¿M? En ese sentido, bueno, habrá que recurrir o a un sistema de almacenamiento para cuando no se disponga de esas energías, que puede ser baterías, puede ser mismo otros sistemas de almacenamiento. O se puede recurrir a ambas, energía solar y eólica, o a sistemas híbridos donde en caso de necesidad se conecta la planta a la red. Son muy interesantes también las energías que se obtienen directamente del mar. En ese sentido, bueno, hay energía undimotriz y hay sistemas en el mundo en donde hay una alimentación directa de energía undimotriz, que es la energía de las olas, a la planta. También se puede mencionar la energía de las mareas. Ahí hay dos posibilidades: o hay un aprovechamiento de energía potencial por la diferencia de las alturas en la marea alta y marea baja, o bien se puede recurrir a turbinas hidrocinéticas que se alimentan con las corrientes, ¿no? Derivadas de las mareas. Son sistemas realmente interesantes porque la energía se obtiene del mar. Y no producen demasiadas alteraciones en el ecosistema circundante. Y bueno, se puede mencionar también la energía de gradiente salino, que es una energía que se obtiene de poner en contacto dos corrientes de distinta salinidad y en la propia
planta de desalinización hay próximas corrientes de distinta salinidad. Pensemos en el agua de alimentación y el agua producida, o en la salmuera, que tiene una concentración que es el doble del agua de alimentación. Así que bueno, ahí hay posibilidad de jugar con diferentes energías, mismo energías obtenidas del mar. Y bueno, yo creo que ya, a ver, ya está lo que quería decir yo. Bien, esto ya lo dije, así que bueno, sigue Mónica. Bueno, buenas tardes. Un poquito para hablar un poquitos minutitos sobre el marco normativo, ¿no? Que es importante considerar en un proyecto de una planta desalinizadora y con este concepto integral que venimos hablando. Digamos que en el caso particular de una planta desalinizadora cumple un rol bastante importante, o sea, casi fundamental, porque lo que va a hacer es garantizar que funcione de forma segura, eh, que sea eficiente y además que sea sostenible. En general, en todo el proceso de la planta, hay procesos que combinan, por ejemplo, tecnologías de alta presión, manejo de productos químicos, ya sea en las etapas de tratamientos, pretratamientos, limpieza de membranas, descargas después de los efluentes al ambiente, ya sea cómo se decida después, digamos, tratar ese residuo, ¿no? La salmuera. Digamos que este aspecto normativo, este marco normativo lo tenemos que considerar en todo la etapa, desde el diseño, la planificación, la operación, el mantenimiento, hasta el mantenimiento. Y bueno, y como con esta visión integral que dijimos, lo primero que tenemos que asegurar es la aplicación de normas de higiene y seguridad para preservar la salud de los operarios con eso contamos con la ley nacional, la ley de seguridad e higiene en el trabajo, la 19.587, que digamos, su aplicación en la planta es, la verdad que es esencial porque lo que vamos a hacer es minimizar la ocurrencia de accidentes, como promover también ambientes de trabajo que sean controlados. Digamos que como principio general, además de prevenir los riesgos laborales que pueda tener, es proteger la vida y la salud de los trabajadores, promover que esto es la parte creo más importante, ¿no? La cultura de seguridad y responsabilidad compartida entre todos los integrantes del proyecto. Y en el caso de la planta, como se manejan equipos de alta presión, productos químicos que pueden ser, que requieren protocolos de manejo seguro, es una legislación importante que, digamos, no hay que dejar de considerar. Y bueno, también, digamos, el agua que se obtenga o que se produzca en una planta desalinizadora puede tener distintos usos, ¿no? Puede ser para consumo humano, puede ser para riego, puede ser para otro uso industrial. Bueno, pero en caso de que uno lo considere para consumo humano, digamos, el código, la ley 18.284, que es el Código Alimentario Argentino, da una serie de parámetros, ¿no? Parámetros microbiológicos, físicos y químicos que tiene que cumplir el agua para su consumo humano y que son de aplicación obligatoria, ¿no? Pero también en caso de que haya, que se vaya a utilizar para riego, por ejemplo, también hay un plan nacional de riego que también estipula los parámetros que tiene que tener para ese uso. Digamos que contar con un marco regulatorio lo que es importante porque tiene funciones claves, que por ejemplo son cuidar el ambiente en la parte de, digamos, en este concepto integral, ¿no? Garantizar la calidad del agua que se va a utilizar para el uso que se vaya a dar, dar transparencia al proceso, esto también es importante porque define normas claras tanto para la construcción, la operación y la supervisión de la planta,
También promueve la sostenibilidad y la aceptación social, que ya lo dijeron mis compañeros varias veces, pero que es muy importante porque esto se va a lograr a través de la participación de las comunidades y la evaluación de los impactos socioeconómicos, ¿no? Eh, Podemos decir, así como una semiconclusión, que el marco normativo es como si fuera un mapa que nos va guiando en el proyecto, que nos va a ayudar a que sea más seguro, más eficiente y, respetando el entorno, ¿no? Entonces, en síntesis, podemos decir que, bueno, que lo que hace es orientar el proyecto hacia la eficiencia, la seguridad jurídica y la responsabilidad ambiental, social y económica. En cuanto a las normativas ambientales, lo mismo, se cuenta a nivel mundial con diversas normativas. Eh, lo importante, digamos, es que esta normativa nos va a brindar un marco que nos va a delimitar derechos, obligaciones en relación con el uso de los recursos naturales, la emisión de contaminantes y la gestión de residuos. Eh, digamos que a nivel nacional contamos con diversas normativas. La primera es la Constitución Nacional, que en el artículo 41 reconoce el derecho a un ambiente sano y la obligación de repararlo ante un daño ambiental. Ya sea para las actividades productivas que se satisfacen las necesidades presentes, pero sin olvidar o sin dejar de tener en cuenta que pueda llegar a comprometer a las generaciones posteriores. También en Argentina existe una Ley General del Ambiente, que es la 25.675, que rige obviamente en todo el territorio, y si bien a nivel, digamos, regional o provincial existen otro tipo de series, de leyes, estas, la verdad que se pueden aplicar siempre y cuando no contradicen a esta ley general. Eh, los objetivos, digamos así, generales son proteger los recursos naturales, garantizar la calidad de vida, fomentar la participación social, conservar la biodiversidad, prevenir daños y, lo más importante me parece para mí, educar en la temática ambiental. También, bueno, tenemos la ley 24.051 de residuos peligrosos. Esa ley lo que hace es regular la generación, la manipulación, el transporte, el tratamiento y la disposición final de los residuos peligrosos en todo el territorio argentino. Y en el caso de la planta desalinizadora, se aplica específicamente a las sustancias empleadas en los procesos de pretratamiento y mantenimiento de membranas, por ejemplo, en el uso de coagulantes, antiincrustantes, desinfectantes, y exige la disposición adecuada para evitar un daño ambiental y a la salud. Eh, a nivel normativa provincial, por ejemplo, Chubut cuenta con el decreto 1013 del año 2016 que regula el uso del recurso hídrico y establece criterios de protección ambiental que pueden aplicarse al emplazamiento y operación de plantas desalinizadoras eh, eh, y por lo tanto, de lo que por lo menos lo que uno encuentra es la única como que es específica para este proyecto de plantas desalinizadoras. Pero también, obviamente, hay otras normativas. En Bahía Blanca, por ejemplo, hay muchas ordenanzas municipales y leyes provinciales que, si bien, digamos, regulan el uso, la gestión de residuos y todo eso, no son específicas para plantas desalinizadoras. Después de la siguiente.
En cuanto un poquito, esto es muy corto también, pero en cuanto a normativas técnicas, o sea, porque no solo tenemos que cuidar todo, sino que bueno, tenemos que proteger las instalaciones y especialmente las de estructuras de acero que van a estar muy expuestas a corrosión. Entonces contamos con la ley, la norma ISO 12944, que en realidad es una referencia internacional que lo que hace es garantizar que esas estructuras resistan la corrosión durante toda su vida útil. Vida útil que se establece entre el usuario y el constructor. Lo que hace es aplicar los criterios técnicos coherentes y además mundialmente consolidados, tanto para la etapa de diseño y mantenimiento como en la aplicación y la preparación superficial. Y lo que tiene es que es una norma muy abarcativa que abarca, digamos, todo el proceso de aplicación de pinturas, desde arrancando en el diseño constructivo, cómo es la preparación superficial, qué esquema es el mejor para las condiciones de servicio, después ensayos de calidad de las pinturas que se van a utilizar para asegurar el buen comportamiento y además procedimientos de ejecución y control en obra. Digamos que es una norma mundialmente aceptable, pero lo que da son, digamos, consejos o indicios. No es obligatorio el uso de los sistemas de pinturas que están establecidos en esa norma, pero sí es una guía muy importante y que todo el mundo que tiene que pintar en una estructura donde sea es la que aplica. Y bueno, y si querés tomar la próxima. Eh, Decir que, bueno, el control y los ensayos de calidad que se hacen en las pinturas, todas tienen alguna normativa nacional o internacional que las avala, donde, bueno, son resultado de experiencia y consenso entre distintos actores de todo el trayecto de aplicación, desde el fabricante de pintura, el proveedor de materia prima, el usuario y los organismos de investigación o de evaluación que son los que las evalúan. Bueno, esto es un pequeño un pantallazo y podríamos decir, así como síntesis, que bueno, la normativa en una planta desalinizadora no solo garantiza el cumplimiento legal, sino que también actúa como una herramienta de gestión integral, donde protege a los trabajadores, preserva el ambiente, asegura la calidad del agua producida para el uso que sea, y fomenta la sostenibilidad del proceso y además asegura la calidad de los materiales empleados en su construcción. Así que bueno, esto es un poquito el marco de por qué es importante, para qué sirve y bueno, ya iríamos entonces al tema de las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta para alguno de nosotros, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. ¿Alguna pregunta? Los que están en virtual, si quieren hacer alguna pregunta, por favor abran el micrófono con toda libertad y consulten. Y acá los que están presencial, si alguno tiene alguna pregunta, está a disposición el micrófono. O también le paso el micrófono, así le escucho la pregunta. No te para. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes. Quería hacer una Buenas tardes. consulta con respecto a lo que es cañerías desde la bomba de alta presión, de la parte de ósmosis inversa, hacia las membranas. Nosotros tenemos que realizar el cálculo de esa cañería. La realidad es que estamos un poco perdidos con el tema de qué criterio seguir o qué normativa seguir. Eh, en algunos casos vi que usan la norma B31.3, creo que es del código ASME, pero quería confirmar si es la norma correcta a seguir o si el abaco de cálculos que se tiene que utilizar para calcular dicha tubería se tendría que sacar por otro lado, se tendría que seguir otra normativa. Y la 31.3 estaría bien. La AMB 31.3 estaría ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías. Le quería hacer una consulta. Hoy nombraron lo que es la desalinización capacitiva.
Quería preguntarles con respecto a lo que sería la desalinización por ósmosis inversa, ¿cuáles serían las diferencias más importantes? ¿Cuál sería la ventaja de la capacitiva? Entiendo que debe ser mucho más cara y compleja, pero por ahí para tenerlo en cuenta o pensar si se podría utilizar para nuestro proyecto. Gracias. La ósmosis capacitiva utiliza otra tecnología. La ósmosis inversa utiliza unas membranas particulares en donde el agua es presurizada, pasa a través de las membranas. En cambio, la ósmosis capacitiva utiliza digamos, básicamente electrodos, son como capacitores, materiales carbonosos que van capturando los iones positivos o negativos, ¿no? Es como un gran capacitor. Lo que pasa es que todavía no está la ventaja de la ósmosis capacitiva es que tiene un consumo energético bastante menor. ¿M? eh, Más o menos ponele de 1 o menos de 1 kWh por metro cúbico de agua producida, mientras que la osmosis inversa tiene 3,5, 3,7 kWh por metro cúbico de agua producida. Lo que pasa es que todavía no está hay tecnologías comerciales, pero no, la tecnología no está lista para desalinizar agua de mar con la concentración que tiene el agua de mar. ¿Eh? Sí es apropiada la tecnología para desalinizar aguas salinas, pero que no llegan a la concentración del agua de mar. Y en ese sentido es interesante considerarla porque a veces, para algunas aplicaciones, utilizar osmosis inversa es demasiado. Y esta tecnología sí sería suficiente. Para otros casos, desalinización de aguas de no tanta salinidad. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauro. Quería consultarles respecto a la disposición final que tendrían los efluentes de la planta desalinizadora. Nosotros estábamos contemplando la opción, tanto un poco tomando referencia a la planta del lugar, como un estudio que se hizo en Brownsville, en Texas, para lo que sería una planta desalinizadora allá. Lo que se plantea como solución es la disposición final con, digamos, de vuelta al mar de la salmuera con todos los rechazos de las otras unidades o prefiltrados ante la membrana de osmosis inversa. Quería consultar si es la metodología que se suele utilizar eh, y si tenemos que tener alguna consideración más, eh, bueno, en cuanto al tratamiento. Nosotros estamos contemplando la normativa de la Autoridad del Agua, que establece ciertos parámetros de control y por medio de un software de simulación plantear cómo sería la dispersión del agua de salmuera en el mar. Resumiendo un poco la pregunta, sería si esto es el tratamiento adecuado o que más se estaría utilizando si vamos por el camino correcto. Bueno, el procedimiento más adecuado depende de dónde se haga la descarga. Si la descarga es en mar abierto, bueno, es la situación donde se puede descargar la salmuera sin demasiado problema, aunque podría haber alteraciones locales, ¿no? Del ambiente marino, ¿no? Por el ingreso de ese agua que tiene una salinidad mayor. El problema es donde la descarga se tenga que hacer en sistema, como podría ser un golfo, o sea, un sistema más cerrado que no es mar abierto, en donde hay la renovación del agua. No, hay que ver cuánto tiempo tarda el agua en renovarse, ¿cierto? Entonces ahí es más problemático. Ahí lo que se puede hacer es, bueno, se podría usar un agua de descarga
de otra procedencia. Esto, digamos, hay un caso en una planta de la ciudad de Tampa, en Estados Unidos, donde utilizaban un agua de enfriamiento para mezclarla y entonces bajaban la salinidad hasta ser similar a la del agua de mar que estaba recibiendo esa descarga. Y la controlaban, ¿cierto? Porque bueno, ahí se trataba de una bahía, era un lugar medio cerrado. Y por último, se puede mencionar que habría que considerar las posibilidades de reuso de la salmuera. Hay plantas que aplican reuso de salmuera e inclusive hay plantas por ahí a nivel de prototipo, pero que son de descarga cero, en donde toda la salmuera se reutiliza. Hay varios usos posibles de la salmuera y eso lo vamos a tratar particularmente el lunes que viene. Algunas posibilidades de reuso de la salmuera. Y yo como comentario nomás, ya que había mencionado la planta Alvar también analizó qué se podía hacer con el residuo, además de desecharlo al Golfo, ¿no? Y tuvo un análisis, hicieron un análisis, que bueno, al finalmente fueron por el camino único de desecharlo al mar. Claro, sí, sí, sí. Estuvimos leyendo un poco el informe de impacto ambiental que tenían y que se exploraba más esa solución. En el caso de la planta en Estados Unidos, lo tiraba al Golfo de México eh, y habían hecho la comparación de costos en cuanto a reinyección en pozos. También estuvimos viendo, Graciela, el tema de lo que es la reutilización de la salmuera. Justo, digamos, hay una planta que trabaja con cloruro de sodio acá en la zona y demás. Pero Ah, bueno, tendríamos que desarrollar toda una planta de tratamiento de salmuera aparte como para continuar con el trabajo. hay que ver Eh, la viabilidad de eso, si hay que es, trasladar, no. claro, sí, sí, sí. Y hay mucha competencia local. Por una cuestión de tiempo lo acotamos por ahora a tirar la devolución a más. Eh, Por por, eso es importante hacer una línea de base ambiental, ¿no? En particular, bueno, digamos, si es un golfo, hay que hacer una línea de base ambiental y ver después si las descargas modifican esa línea de base, tanto desde el punto de vista físico-químico como desde el punto de vista biológico. Sería lo correcto, ¿no? sí, sí, totalmente. Y la otra pregunta venía por el lado del permeado que se obtiene a partir de la ósmosis inversa. En nuestro caso sería para agua de uso industrial. Nosotros consultamos acá con un grupo que tiene una planta desalinizadora para una de las plantas del Polo, y nos comentaron que el uso de contactores de calcita que nosotros consideramos en un instante inicial eh, no era necesario específicamente para el agua que se usan en las industrias, sino que era más para consumo humano. Lo mismo con lo que sería eh, la adición de cloro para desinfección. No sé si tienen alguna referencia o algo en cuanto Sí, al bueno, tratamiento. yo no, no soy químico, soy mecánico, un ingeniero mecánico, pero yo tengo entendido que la calcita es para la mineralización. Graciela, no sé, ustedes por ahí que son químicos pueden saber un poco más. Em, No, yo supongo que lo que están haciendo referencia es que, claro, dependiendo del uso del agua, son las características que claro, le va a pedir el agua. El agua es diferente, un agua para consumo humano, las condiciones que tiene que tener, claro, distinto de un agua de uso industrial, seguramente, me imagino yo que debe ser menos rigurosa esa condición del agua de uso industrial, o bueno, tendrá que, dependiendo del uso, tendrá seguramente condiciones que tengan que ver con la corrosividad, por ahí, del agua, ¿no? O sea, sí, digamos, el tratamiento, el post-tratamiento va a ser acorde al uso final. No sé si esa era la sí, pregunta. sí, 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 yo creo que sí, como decía, la mineralización se hace con calcita y dijeron, yo estoy suponiendo, ¿no? Como digo, yo me... eh, que para consumo humano se necesita mineralizar el agua. Y es por eso que se usa calcita. Y por eso están diciendo no usen calcita porque no lo requiere
el uso después del agua, porque va a ser para agua industrial. Calcita es carbonato de calcio. Sí. Sí, correcto. Se debe usar como para sedimentar Ah, alguna, bueno, no, la verdad, bueno, no te podría contestar así en el aire, habría que verlo, ¿no? Habría que ver el uso específico y el tratamiento específico, o sea, el tratamiento específico para el uso determinado. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por este lado entonces estaríamos. Gracias a todos por la disertación y el tiempo dispensado por nuestros alumnos y nuestros participantes. Y nada, quedamos invitándolos para el lunes que viene, misma hora, mismo canal. Y como le dije al principio, va a ser una charla un poco más técnica, orientada, digamos, más al desarrollo de cada uno de los componentes desde el punto de vista tecnológico que aplicaríamos a una planta de desalinización. Así que y listo. yo tengo consulta a Sí, los chicos más que nada, pero veo que hay como dos o tres grupos, por decirlo de alguna manera. Hay algunos que están metidos en algún proyecto de desalinización y ellos quizás tengan otras necesidades que los otros estudiantes. ¿Es así o no? sí, acá hay un par de grupos que están trabajando en el proyecto final de carrera y están justamente con el Claro, tema de desalinización. Todos los que están claro. acá prácticamente son todos, están trabajando en el proyecto, por lo menos los que están acá Acá sí. en forma presencial. Claro. Bueno, Hay alguno porque, adicional, pero la mayoría son, sí, están claro, relacionados con algún porque proyecto. probablemente los que están metiendo en el proyecto de desalinización tengan mucho conocimiento porque haber tenido que investigar y avanzar con el proyecto y técnicamente supongo que están bastante avanzados con los conocimientos y puede ser que otro grupo no. Sí, sí, es correcto, es correcto. Bueno, llegó como para encarar la charla de la semana que viene. El lunes que viene, correcto. Claro, Correcto. Acá eh, por lo menos que son presenciales, la mayoría está relacionado con algún proyecto de desarrollo con el desarrollo de algún proyecto de planta de desalinización. y de qué razón ingeniería mecánica, ¿no? Sí, y algún civil. Hay algunos. Y una última pregunta les podría hacer a los expositores. Sí, por favor, adelante. No, les quería consultar si una vez el agua sale bueno, del proceso de ósmosis inversa, ¿hay, hay alguna consideración, si saben, para tratar el agua para transporte por cañerías? O sea, Nada el agua ni especial. bien, claro, el agua ni bien sale de la ósmosis, eh, Se le hace su post-tratamiento, un ¿afectaría en almacenamiento. algo, qué sé yo, a una cañería de acero al carbono, por ejemplo? El Bueno, permeado o la no, no, el salmuera? producto final. No, no, Mm, está hablando del El producto perm- final agua potable, ¿o no? ¿Está Ok. hablando de eso? claro, después de la ósmosis. Sí. El agua para consumo sería para consumo humano. No, 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 para humano no. Es el agua Ah, que sale después de la ósmosis que no tiene, bueno, no sé, no tengo la entendido mayor concentra, cómo que es tiene el la mayor pH, claro, concentración, que tiene, no, bueno, ahí tiene mucha concentración de sal. O sea, no, claro, no es, por decirle de alguna manera, hasta es peor que el agua de mar. O sea, para el agua de mar, por ahí los chicos deben saber que deben estar utilizando alguna cañería no metálica y la están utilizando por una cuestión de que el agua de mar te ataca casi cualquier acero. Podrían utilizar algunos aceros inoxidables especiales, pero por cuestión de costo seguramente han claro. ido con, Un poco con de, HD. Sí, eh, Norma. Omar, sí, que les estaba diciendo que un poco el lunes vamos a tocar el tema de los materiales, así que podemos hablar un poco
más extensivamente. Sí, Lógicamente, si vos es diferente lo que necesitas tener para el caso de que estés hablando del producto, del agua potable, o estés hablando del residuo, donde la concentración salina es muy alta. De todas maneras, hay que tener recaudos en las dos circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, hay que usar materiales que no se deterioren fácilmente con la concentración salina y las características y las otras características del agua, como la concentración de oxígeno, los sólidos en suspensión. Hay que tener diversas consideraciones en la selección del material. Eso es lo que pretendemos tratar, algún aspecto de la selección de los materiales para esas circunstancias en la charla del lunes. Ok, perfecto. Mm. Bueno, Bien, ¿alguna consulta más de la gente que está conectada en virtual? ¿Los presentes? Creo que no. Así que bueno, por ahora damos por cerrada la jornada de hoy. Muchas gracias a todos por la participación y nos vemos entonces el lunes, en el mismo lugar, a la misma hora, el mismo canal. Muchísimas gracias. adiós a Listo. todos. Muchas gracias, Hasta hasta gracias. luego. luego. Gracias a todos.